Ok, vamos a continuar con nuestra serie en Juan. Ya estamos en la recta final del Evangelio. Estamos ya en el capítulo 18. La semana pasada comenzamos con este capítulo. Habíamos estado estudiando durante varias semanas ese último periodo de Jesús con sus discípulos, esas últimas enseñanzas, cuando Él comparte la última cena con ellos. Y hoy nos toca un pasaje de esos que aparecen en los 4 evangelios. No sé si ustedes han notado, pero no todos los pasajes se repiten en los 4 evangelios. Algunos de ellos sí. Hay algunos que se repiten en 3 de los evangelios, en los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas. Pero hay algunos pasajes que se repiten en los 4. Este es uno de esos pasajes. Hoy vamos a hablar de la negación de Pedro. Y esto, como les dije, aparece en Mateo, aparece en Marcos, aparece en Lucas. En Mateo está en el capítulo 26, en Marcos en el capítulo 14, en Lucas en el capítulo 22. Y aunque tenemos que recordar que cada evangelio, cada evangelista incluyó en la manera en que contó las historias detalles particulares en función de la audiencia a la que estaban hablando. Mateo, por ejemplo, incluyó detalles que eran importantes para un judío. Lucas, en cambio, incluyó o enfocó los pasajes de manera que los gentiles comprendieran. El hecho es que cuando nosotros vemos este pasaje en Mateo, en Marcos y Lucas, nos encontramos pasajes bastante similares, nos encontramos un relato muy similar. En el caso de los 3 primeros evangelios, los 3 hacen mención de las 3 negaciones de Pedro, una tras otra. La primera negación, la segunda negación y la tercera negación. Y los 3 terminaron su relato mencionando que Pedro salió de ahí llorando amargamente. Y si bien incluyen detalles particulares que son incluidos, como ya les dije, en función de la audiencia a la que cada evangelista le estaba hablando, el pasaje es muy similar. Ahora, cuando vamos a Juan, si bien también los detalles son particulares por la audiencia de Juan, cuando vemos el pasaje nos encontramos con algo diferente. Aquí nos encontramos no solo con un énfasis diferente, sino con una estructura diferente. Juan narró este episodio en paralelo con otro episodio que estaba ocurriendo simultáneamente. Él narra el episodio con lo que estaba ocurriéndole a Jesús adentro, frente al sumo sacerdote. Y básicamente él trabaja como en 3 escenas que están ocurriendo de manera simultánea y va pasando, así como que lo viéramos en una película hoy en día, de una escena a la otra, permitiéndonos ver detalles de los 2 eventos que estaban ocurriendo simultáneamente. Por un lado tenemos a Pedro afuera y por otro lado tenemos a Jesús y podemos suponer que a Juan adentro. Y tenemos detalles de ambos eventos, de lo que está ocurriendo en ambos lugares. Y otra cosa interesante es que cuando comparamos el relato de Juan con el relato de Marcos, de Mateo y de Lucas, vemos que Juan no termina diciendo que Pedro salió y lloró amargamente. Él no hace ninguna referencia en ese momento al arrepentimiento de Pedro. De hecho, más adelante le dedica un pasaje entero al hablar del arrepentimiento de Pedro cuando nos cuenta ese encuentro que tuvo Pedro con Jesús en la playa después de pescar, cuando ya Jesús había resucitado y Jesús le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? El hecho es que lo que nosotros tenemos que preguntarnos cuando vemos un pasaje que, si bien es la misma historia, está narrado de una manera tan diferente, es porque Juan desarrolló la historia y narró la historia de una manera tan diferente. ¿En dónde estaba poniendo la mirada Juan? ¿Qué es lo que él quería comunicar?
¿Cuál era la intención de Juan con esto? Y para ello tenemos que comenzar recordando que la audiencia de Juan era una audiencia perseguida. Juan no le está hablando a los mismos cristianos a los que le estaban hablando Mateo, Lucas y Marcos. Está hablando unos cuantos años después de que Jerusalén había sido destruida y cuando ya la iglesia estaba sujeta a la persecución del Imperio Romano. Y eso es un detalle que vamos a ver más adelante, es importantísimo. Ahora, pensando en esto, pensando en estas tres escenas que nos presenta Juan, pensando en esa audiencia a la que Juan se está dirigiendo, vamos a ir leyendo el pasaje y vamos a ir viendo cada una de esas escenas. Recuerden que no son escenas que dos de ellas sí ocurren cronológicamente una después de otra, pero están intercaladas por una segunda escena que ocurre en paralelo a esas otras dos escenas. Vamos con la primera escena. Vamos a estar leyendo en Juan desde el capítulo 18, desde el versículo 15 hasta el 27. Y en la primera escena, comenzamos en el versículo 15, nos dice: Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pero en cambio tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. Pero Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. Recordemos que el pasaje anterior nos narró el arresto de Jesús. Esto ocurre exactamente después de que Jesús es arrestado. Sabemos que Pedro había sacado su espada, había lanzado un espadazo a una de las personas que estaba ahí, probablemente buscando abrirle la cabeza en dos, pero lo que alcanzó fue a cortarle la oreja. Poquito tiempo antes de eso, durante la Santa Cena, durante la última cena, la celebración de la Pascua, el Señor le había dicho a Pedro: me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Nos encontramos ahora con que Simón Pedro y otro de los discípulos están siguiendo a Jesús. Uno de ellos entra como Pedro por su casa, valga la redundancia, y a Pedro lo dejan afuera. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y podemos asumir que de quien está hablando el Evangelio es el mismo Juan, por detalles que vemos a lo largo del mismo Evangelio, pero por detalles que vamos a ver dentro del pasaje mismo. Aquí vamos a ver que Juan relata detalles que solo pudieron ser relatados si él había estado ahí, si él estuvo ahí presente. Nos dice el versículo 17: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Perdón, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera a Pedro. No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos calentándose. Fíjense, llegan Juan, Pedro pasa, Juan pasa, a Pedro no lo dejan pasar, Juan se devuelve, habla con la portera para que dejen pasar a Pedro, y en lo que la portera está dejando pasar a Pedro, le pregunta: ¿tú no eres uno de los que estaba con ellos? ¿Tú no eres un discípulo de él también? La pregunta fue inmediata. Y recordemos que momentos antes que había hecho Pedro con la espada, había estado a punto de matar a uno de los que estaban ahí arrestando a Jesús. Unos minutos probablemente, no sabemos cuánto tiempo habrá transcurrido desde el arresto hasta que llegaron a la casa del sumo sacerdote, pero podemos asumir que fueron no más de unos minutos. En un momento Pedro estaba tratando de matar al siervo del sumo sacerdote, y ahora cuando esta mujer le pregunta: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, la respuesta de Pedro fue muy diferente. Ya la cosa no fue instintiva. Antes fue en el calor del arresto, probablemente Pedro pensando que Jesús mismo se iba
oponer y que los demás discípulos también iban a hacer algo, saca la espada y le lanza el espadazo al siervo. Pero ahorita, ya en frío, la respuesta no fue instintiva, la respuesta no vino automática. Viendo el escenario, la respuesta salió del miedo, la respuesta salió del temor que estaba sintiendo Pedro en ese momento. Y la negación fue instantánea. ¿Tú no eres uno de los que andan con ellos? No lo soy. Inmediatamente respondió Pedro. Vamos a pasar a la segunda escena. Mientras esto está ocurriendo, afuera en el patio, Juan nos dice, mientras tanto, versículos 19 en adelante, mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo, donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogan a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Fíjense la respuesta. No he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. ¿Se dan cuenta de a dónde está yendo la cosa aquí? Afuera estaba Pedro, que ya había negado a Jesús una vez. Podemos asumir que adentro, presenciando todo, estaba Juan, que era conocido del sumo sacerdote, el mismo texto nos lo dice, y eso explica por qué pudo incluir los detalles del interrogatorio, porque estaba presenciando el interrogatorio. Pero tanto él como Pedro habían escuchado muchas veces a Jesús hablar. Pedro y Juan habían sido discípulos de Jesús desde el principio y ambos habían recibido sus enseñanzas de primera mano. Permítanme leer nuevamente la respuesta de Jesús. Pensando que tanto Pedro como Juan habían escuchado a Jesús y habían recibido sus enseñanzas de primera mano y conocían lo que él había enseñado, vamos a escuchar las palabras de Jesús. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Si bien la respuesta de Jesús al sumo sacerdote hizo referencia a todos los que habían escuchado hablar a Jesús en las sinagogas y en el templo, hizo especial referencia a sus discípulos. Porque si habían algunos que sabían de qué había hablado Jesús, eran los discípulos. Ellos eran los que mejor sabían lo que él había estado enseñando. Ellos eran los que más veces lo habían oído hablar. Ellos eran los que habían tenido oportunidad de preguntarle cosas que la multitud no había tenido oportunidad de preguntar. Y si efectivamente Juan estuvo allí presenciando el interrogatorio, si lo que estamos asumiendo es cierto, la pregunta es, ¿qué habrá podido pensar Juan al escuchar la respuesta de Jesús? Juan, sabiendo que yo lo escuché, que caminé con él, que escuché sus enseñanzas, ahora escucho ahí mientras lo están interrogando decir, ¿por qué me preguntan a mí? Interroguen a los que me han oído hablar, ellos deben saber lo que dije. ¿Qué habrá pensado Juan al escuchar la respuesta de Jesús? ¿Habrá sentido miedo al pensar que lo podían interrogar a él? El texto no nos dice nada, no nos da ningún detalle al respecto y estamos asumiendo algunas cosas. Pero el texto sí nos invita a reflexionar, a preguntarnos si hubiésemos sido nosotros los que hubiésemos estado allí, ¿qué habríamos hecho? Si nosotros hubiésemos estado ahí escuchando el interrogatorio, ¿qué hubiésemos hecho? ¿Nos habríamos ofrecido para dar testimonio de lo que Jesús había dicho, de lo que él había estado enseñando, o nos habríamos hecho los locos y nos habríamos quedado callados? Es una pregunta importante, porque Pedro estaba afuera y ya lo había negado una vez, pero muy probablemente Juan estaba adentro, no lo sabemos, pero podemos asumir que sí, porque de qué otra manera podía haber alguien relatado algo tan particular de la conversación si no la presenció. Jesús no se la podía haber contado porque él fue directo a la cruz. No había más nadie que contara esos detalles si no era el mismo Juan que los estaba viendo. Ahora, es importante.
porque Juan lo incluye dentro de su relato. Y es una reflexión importante. Si nosotros hubiésemos estado ahí, escuchando a Jesús decir, ¿por qué me interrogan a mí? Yo he hablado abiertamente. Hay quienes saben lo que yo he enseñado. Vayan y pregúntenles a ellos, porque ellos tienen que saber. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Hubiésemos salido, yo puedo hablar, nos hubiésemos ofrecido a dar testimonio en favor de Jesús, o nos hubiésemos quedado calladitos en la boca. ¿Qué habríamos hecho? Lo que ocurre a continuación, después de esa respuesta de Jesús, fue apenas el comienzo de los dolores y de los sufrimientos de Jesús. En los versículos 22 al 24 nos dicen, apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca, le dio una bofetada y le dijo, así contesta el sumo sacerdote. Si he dicho algo malo, respondió Jesús, demuéstramelo, pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió todavía atado a Caifás, el sumo sacerdote. Fíjense el escenario. Jesús contesta con una respuesta crucial para todo creyente. Los que me han oído hablar, que den testimonio de lo que yo he dicho. Y el siervo y el guardia lo abofetea. Ahora, Jesús siendo Dios, teniendo toda la autoridad, teniendo todo el poder para hacer que cayera fuego del cielo y consumiera a ese hombre en el acto, no hace nada de eso. Con toda tranquilidad, le pregunta, si lo que he dicho es correcto, ¿por qué me pegas? De nuevo les pregunto, ¿qué habríamos hecho nosotros ahí? Escuchando la pregunta de Jesús, viendo a este hombre pegarle a Jesús, a este guardia pegarle. ¿Nos habríamos quedado callados? ¿Habríamos intervenido? ¿Habríamos dicho, yo puedo dar testimonio de lo que él ha dicho? Es una pregunta importante, hermano. Y yo siento que Juan no incluyó estos detalles por casualidad, tienen un propósito. Juan está incluyendo detalles importantísimos, porque nos hablan no solo de la negación de Pedro, sino de lo que Juan está, de lo que Jesús está demandando de sus discípulos, que los que me han escuchado den testimonio de lo que he dicho. Vamos a la tercera escena. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro negándolo. ¿Acaso no te viene el muerto con él? Insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. Y ahí termina el relato. El relato, la historia, como Juan la cuenta, es directa. 2 veces más interrogaron a Pedro y las 2 veces volvió a negar a Jesús. Y en ese instante cantó el gallo. Punto. No añade, como añaden los demás evangelistas, y Pedro salió llorando amargamente. El pasaje termina en cantó el gallo. Pedro volvió a negar 2 veces a Jesús y cantó el gallo. Si resumimos todo el pasaje, Pedro negó a Jesús. Mientras tanto, la primera vez, mientras tanto, mientras interrogaban a Jesús, él dijo, ¿por qué me interrogan a mí? Que los que me han oído den testimonio de lo que he dicho. Por eso lo golpearon. Y afuera, Pedro niega a Jesús 2 veces más. Y ahí termina. Jesús estaba adentro siendo interrogado, diciendo que los que lo habían oído hablar podían dar testimonio de las cosas que él había hablado y las cosas que él había enseñado. Y en ese mismo instante estaba Pedro, uno de sus discípulos, uno de los que había recibido sus enseñanzas de primera mano, negándolo 3 veces. Les pregunto, ¿qué nos está mostrando este pasaje?
¿Se dan cuenta que la intención que tiene Juan con esto es bien particular? ¿Acaso no nos está mostrando algo que su audiencia perseguía, necesitaba escuchar? Nos está mostrando este pasaje que Pedro era un cobarde. ¿Es una crítica a Pedro? Definitivamente no. ¿Será que nos está mostrando que al igual que él, en nuestra naturaleza caída, nosotros tenemos la tendencia a poner primero nuestro bienestar personal que la gloria de Dios? Que cuando nos enfrentamos a las dificultades y cuando nos enfrentamos a momentos en los que dar testimonio de Jesús nos pone en riesgo, inmediatamente decimos, ups. Y si no lo negamos, nos quedamos calladitos en la boca. Hermano, quiero que entendamos algo. La idea de Juan con este pasaje no es hacernos sentir mal, hacernos sentir culpables por las veces que nosotros hemos negado al Señor. No es llevarnos a la depresión o a la tristeza o que salgamos aquí deprimidos. De hecho, él no mencionó que Pedro se fue llorando amargamente y después le dedica un capítulo entero, un pasaje entero a hablar de la restauración de Pedro. Pero él contó el pasaje con un propósito, porque su audiencia estaba siendo perseguida. Y no perseguida por cualquiera, estaba siendo perseguida por el Imperio Romano. En esa época a los cristianos los clavaban en un palo, los ponían en las calles y les prendían candela para iluminar la ciudad de noche. Esa era la realidad de la iglesia en ese entonces. Confesar a Cristo, cuando Pablo habla de el que confiesa con su boca, no está diciendo, como dice uno, yo soy cristiano. No, si se te presentaba un soldado romano, un centurión, y te decía ABC, y tú le decías, yo soy cristiano, alabado sea Dios, te llevan al Coliseo. En aquella época confesar a Cristo implicaba un riesgo directo a la integridad física. Por lo menos ser torturado, si no, sacrificado, echado a los leones o clavado en una vara y quemado vivo. La audiencia de Juan estaba siendo perseguida y muy perseguida. Del Imperio Romano no había dónde esconderse, hermano. No habían derechos humanos, no habían ONG, no había nadie que pudiera interceder en favor de los cristianos. Si el Imperio Romano decía ñe, era ñe. Y te tenías que esconder bastante para que no te encontraran. La idea de Juan con este pasaje es hacernos reflexionar sobre cuál es nuestra respuesta automática frente a la demanda que nos hace Jesús de dar testimonio de la verdad. Los que han escuchado lo que yo dije deben saber que he enseñado. Juan nos insta, nos invita a que reflexionemos sobre esa demanda. Cuando vemos que dar testimonio de Jesús puede traernos consecuencias negativas en este mundo, ¿qué hacemos? Cuando vemos que llevar adelante el ministerio que nos ha entregado de ir y hacer discípulos puede traer consecuencias negativas para nosotros, ¿qué hacemos? Cuando vemos que servirle a Él tiene un costo para nuestra vida, ¿qué hacemos? Y el costo puede ser directo, porque la gente nos ataca por el mensaje, o el costo puede ser que soportemos situaciones aflictivas tremendas como parte del ministerio. El costo puede venir de muchas maneras. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando nos enfrentamos a la realidad de que dar testimonio del mensaje de salvación, dar testimonio de Cristo, servirle y cumplir con la gran comisión, tiene un costo para nosotros en este mundo? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Dejamos que nos venza el miedo, que nos venza la desesperanza y que triunfe nuestra naturaleza pecaminosa?
Nosotros vemos un Pedro asustado, negando al Señor. Pero poquito tiempo después, en Hechos de los Apóstoles, una vez que Pedro ya recibe el Espíritu Santo, vemos un Pedro valiente, un Pedro muy diferente. El Juan que estaba adentro presenciando el interrogatorio, que probablemente se quedó callado y no dijo nada, es una persona totalmente diferente. Vemos a esos dos individuos dando testimonio delante del concilio, delante de los judíos, cuando los judíos les dicen tienen que dejar de predicar en el nombre de Jesús, y ellos siguen predicando el nombre. Les dicen dejen de predicar o los metemos presos, y siguen predicando y los meten presos. Y les dicen dejen de predicar o los vamos a azotar, y los azotan. ¿Y qué hacen ellos? Salen gozosos porque fueron considerados dignos de ser azotados, dignos de sufrir por causa del nombre de Cristo. Esto nos confronta, esto nos llama a reflexionar. ¿Qué hacemos nosotros ante esa demanda de Jesús de dar testimonio de la verdad? Cuando vemos que dar testimonio de la verdad va a incluir un costo, va a llevar un costo, cuando vemos que dar testimonio de la verdad va a tener consecuencias negativas para nosotros en este mundo, ¿qué hacemos? ¿Dónde ponemos la mirada? ¿Ponemos la mirada en esas consecuencias negativas o ponemos la mirada en la eternidad? ¿Ponemos la mirada en lo que vamos a sufrir o ponemos la mirada en la gloria de Dios y recordamos que vamos a estar más pronto que tarde con Él? Y esto es un mensaje que para la iglesia de aquel primer siglo era tremendamente importante. Para la audiencia de Juan era tremendamente importante, pero no ha dejado de ser importante para la iglesia en ninguna época, porque la iglesia ha sido perseguida de muchas maneras a lo largo de toda la historia. Y a lo mejor hoy nosotros no estamos siendo perseguidos como están siendo perseguidos los cristianos en el Medio Oriente. A lo mejor nosotros no tenemos que reunirnos en cuartos chiquiticos o en cuartos de hotel, escondidos, a oscuras y en silencio, porque como lo hacen en China, porque si lo hacemos nos llevan presos. Y a lo mejor la persecución a la que nosotros estamos sometidos no es igual. Pero hermanos, hay persecución. Y a veces la persecución está dentro de la misma iglesia. Cuando se predica el verdadero evangelio y la gente que está sentada dice, no, yo no quiero escuchar eso, yo quiero que me hables de prosperidad. Cuando los que dirigen iglesias les dicen a quienes predican la verdad, no predicas eso porque se nos va a ir la gente. Cuando los ancianos dicen, la gente que está aquí no quiere escuchar eso, háblales de otra cosa. No les hables de pecado, no les hables de la santidad de Dios, no les hables de lo que el Señor quiere de ellos, no les hables del costo que tuvo para Él y de que ellos pueden sufrir por causa del Evangelio, no les hables de esas cosas. Ya hay presión en las redes sociales para que ciertos mensajes no se publiquen. Y no nos extrañe que dentro de poco tiempo los mensajes no se puedan subir a una red social, a ninguna, porque van a ser considerados intolerantes. Hay países en los que tú puedes hablar abiertamente contra un cristiano y hacer alusión y burlarte de cualquier cristiano, pero si te burlas de alguien que tiene una tendencia sexual diferente, te critican y te censuran. La persecución está y se va a incrementar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos delante de un grupo de personas y hablamos de Jesús y la respuesta es automáticamente negativa? O cuando tenemos un grupo delante que sabemos que nos van a criticar, damos testimonio. Es una reflexión importantísima y no es para hacernos sentir mal, es para que nos veamos en el espejo de las Escrituras, para que aprendamos de lo que le pasó a Pedro en ese momento, de lo que le pasó a Juan, asumiendo que sí estaba dentro y que presenció la conversación en que se quedó calladito. Que aprendamos de lo que ellos vivieron cuando aún no había sido derramado el Espíritu Santo.
Porque la situación que nosotros vivimos no es la que ellos dos estaban viviendo ahí. Nosotros vivimos la situación del Pedro y del Juan, que se enfrentaron al concilio y dijeron: ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Nosotros no podemos dejar de predicar el Evangelio, no podemos de predicar en el nombre de Jesús. Y los azotaron y salieron gozosos porque habían sido considerados dignos de sufrir por Cristo. Con ese Pedro y con ese Juan es con el que nos tenemos que comparar, no con el Juan que estaba viendo la conversación, el interrogatorio, no con el Pedro que estaba negando a Jesús ahí mientras estaban interrogando a Jesús. Nuestro punto de comparación no deben ser ellos. Es el Pedro y el Juan previos a Pentecostés. Nuestro punto de comparación son los discípulos que ya habían recibido el Espíritu Santo y que estaban dispuestos y gozosos de sufrir por el nombre de Jesús, porque sabían la esperanza a la cual estaban destinados, sabían lo que les venía, sabían que Cristo iba a regresar, sabían de lo que habían sido salvados, sabían el privilegio que les había sido dado de haber sido hechos mensajeros del Dios Altísimo, los heraldos del único mensaje que puede salvar a un pecador, sacarlo de la condenación y llevarlo a la presencia de Dios para su gloria. Es con ellos que nos tenemos que comparar. Es con ellos con los que Juan nos está llevando a pensar. Porque esta iglesia estaba siendo perseguida. Y estaba siendo perseguida en serio. Estaban muriendo. Y Juan les recuerda el episodio de Pedro. Les recuerda cómo mientras Pedro estaba negando al Señor, el Señor estaba diciendo: los que han escuchado mis palabras deben dar testimonio de lo que yo he dicho. Y la pregunta es: ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque como iglesia esa es nuestra tarea, hermanos. Nuestra tarea como iglesia es hacer discípulos, dar testimonio de la verdad, ir y compartir el mensaje. No importa el costo, porque a fin de cuentas aquí somos peregrinos, aquí somos extranjeros, aquí vamos a tener un ratico. Tenemos una eternidad para estar con nuestro Señor, disfrutando de su presencia, gozándonos de su gloria. Pero mientras estemos aquí, trabajamos para Él. Somos sus mensajeros. Y es a eso a lo que este pasaje nos invita, a que reflexionemos en qué estamos haciendo con el mensaje que se nos entregó y con la demanda que Jesús nos hizo de dar testimonio de la verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este pasaje, Señor. Te damos gracias por que nos recuerdes que nuestra naturaleza caída, Señor, nuestra respuesta automática es guardar silencio en el mejor de los casos y en el peor de los casos negarte. Que nuestra naturaleza caída, Señor, el enfrentarnos a la realidad que dar testimonio de la verdad puede traernos problemas en este mundo, la reacción de nuestra carne, la reacción de nuestro intelecto, de nuestro corazón, es el temor. Nos recuerdas que como pecadores, Señor, jamás daríamos testimonio de la verdad. Pero también nos recuerdas, Señor, que nosotros ya no somos como ese Pedro y como ese Juan que aún no habían recibido el Espíritu Santo. No somos seres llevados, Señor, por nuestra carne. Que tu Espíritu vive en nosotros, que tu Espíritu mora en nosotros, Señor, y que lo que nosotros no tenemos, y que la fortaleza que nosotros no tenemos, y que la valentía que nosotros no tenemos, tú sí la tienes. Y que eres tú el que nos da la fortaleza, y que eres tú el que hace la obra, y que eres tú, Señor, el que nos ayuda a mantenernos enfocados en ti y en la eternidad, y que eres tú el Señor, tú, Señor, el que hace la obra en quienes escuchan. Y que nuestra labor, Padre, no es convencerlos, es compartir el mensaje. Que nuestra labor, Señor, no es
persuadirlos de algo, esa parte la haces tú, Señor. La parte imposible la haces tú. Nuestra parte es comunicar, nuestra parte es amar, nuestra parte es hacer todo para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Padre, a meditar en esto. Ayúdanos a recordar esto, Señor, cada vez que nos enfrentemos a situaciones en las que se haga evidente que compartir tu palabra pueda traernos consecuencias negativas, pueda traernos sufrimiento, pueda traernos persecución, pueda traernos dolor. Ayúdanos a recordar, Señor, esto cada vez que el representarte a ti signifique, Señor, pasar por pruebas. Cada vez que el dar testimonio de la verdad signifique ser perseguidos o ser rechazados. No nos dejes, Señor, olvidar nunca que estamos aquí para ti, por ti, que estamos aquí para darte gloria y que tenemos el privilegio, Señor, de hacerlo siendo nosotros criaturas que estábamos absolutamente perdidos y que fuimos rescatados por tu sangre. Ayúdanos a recordar siempre, Señor, el privilegio que tenemos. Ayúdanos a recordar siempre, Señor, la responsabilidad que tenemos y asumirla con gozo. Te damos las gracias, Padre. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor, y ponemos nuestras vidas delante de ti, pidiéndote que hagas de nosotros, Señor, una iglesia cada vez más parecida a ti. Un cuerpo cada vez más útil, un cuerpo cada vez más dispuesto, Señor, a hacer lo que tenemos que hacer. Te bendecimos y te alabamos y te glorificamos y te agradecemos, Señor, en el nombre poderoso, hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.